El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Padre. En ti esperamos en este día. Manifiesta tu gloria, tu bondad, Padre, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, Padre. Porque yo sé que envías, Señor, sanidad, medicina, Señor, a todas aquellas personas que están, Señor, pasando por momentos de enfermedad, Padre, de dolencia, Señor. Hoy te declaramos como nuestro Dios poderoso, Señor, como nuestro sanador, pues creo lo que dice tu palabra y declaro esa palabra, Señor, sobre cada vida, Señor, que tú cargaste ahí en la cruz del Calvario, nuestras enfermedades, nuestra dolencia, y que por tu llaga nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados, Padre. Así levanto a aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, bendigo la mano de los médicos, Señor, de las enfermeras, Padre. Gracias por tu protección, por tu bendición. Bendecimos nuestras familias, los hijos de mi hermano, de mi hermana, las hijas, Dios. Los hogares, Señor, sean benditos, Padre. Que no falte el sustento, Señor. La paz, Señor. La provisión, Señor. La alegría, Padre, que tú has prometido para todos aquellos que esperamos en ti, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor. Y que nuestra esperanza, nuestro gozo y todo lo que emprendemos, Señor, sea en tu nombre. Y en estos días podamos ver la manifestación de tu bondad, de tu misericordia, Padre. Levántate allí alrededor de tu pueblo, Señor. Bendigo la obra en las manos de tus hijos, de tus hijas, las cementeras, Padre, los campos, Señor. Gracias por todo, por el día, por la noche, Señor. Pero sobre todo por la salvación tan grande que nos has impartido, Señor. Permítanos disfrutarla, Señor, comprenderla, entenderla, pero sobre todo vivir, Señor, confiados en ti, esperando en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia preciosa, Señor. Muchas gracias. Háblanos con tu palabra, que esta palabra traiga aliento, traiga vida, Padre, y que todos juntos, Padre, podamos experimentar de ese amor inagotable y esa paz maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. A ti te alabo, a ti te bendigo. Y en ti esperamos, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano o mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti, que multiplique sus fuerzas y que esa presencia de Dios cada día sea mayor y, como dice el proverbio, que sea como la luz de la aurora que aún aumenta hasta que el día es perfecto. Así proclama su palabra sobre aquellos que esperamos en el Señor. Qué bueno es poder disfrutar de ese amor incomparable. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, no perder la esperanza ante cualquier circunstancia y ante cualquier problema que quizás tenemos o estamos o tengamos que expresar. Y algo que Dios se ha propuesto y especialmente Dios insinúa y la palabra de vida que nos entrega hoy es no desanimarnos absolutamente nada por lo que esté pasando en nuestra vida. Y justamente yo estaba leyendo en el momento de oración el Salmo 37 y en la versión Reina Valera del 60 hace una expresión bien interesante donde expresa y nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni siquiera tenga envidia de los que hacen iniquidad. Más bien el versículo 3 nos invita a confía en Jehová, dice ahí la palabra, y haz el bien. Y habitarás la tierra y te apacentará la verdad. Y luego el versículo 4, que es un texto maravilloso donde expresa: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y por qué no el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Definitivamente el camino de la vida cristiana o en la vida pasamos por momentos bien difíciles, bien complicados que nos parece que estamos luchando contra corriente y que no hemos podido disfrutar de ese amor maravilloso y esa gracia maravillosa que Dios tiene para con nosotros. Y hay gente que se espera en medio de los procesos que viven, porque definitivamente no es fácil a veces la vida se nos complica a cada momento, pero
Sobre todo, como dice la introducción al Salmo, vemos que otros prosperan mientras que nosotros esperamos en el Señor. A veces tenemos definitivamente dificultades. Pero algo que nos ayuda y que quiero compartir contigo y volver al texto que estuvimos meditando en días pasados en torno a Jeremías en el capítulo 15 que estuvimos compartiendo. Porque hay cosas que definitivamente batallan en nosotros, pero gracias a Dios por la palabra que nos ha dado, porque ella nos ilustra, nos enseña sobre las cosas que tenemos que hacer. Creo que todos en algún momento nos desanimamos, como que perdemos el enfoque, como que de tanto orar nos cansamos y a veces decimos, ay Señor, sabe que ya no voy a clamar por esta situación. Y viene un proceso de enfriamiento en nuestro corazón, en nuestra vida, y cuando nos damos cuenta, nos hemos apartado totalmente de Dios. El desánimo no viene de un momento a otro, sino que es progresivo. El volvernos atrás simplemente no es algo que acontece en un instante. Creo que nadie que haya dicho, Señor, me aparto de ti, lo haya logrado a partir del momento que dijeron las palabras, sino que comienza un tiempo de retroceso. Pero sobre todo cuando empezamos a olvidarnos de las promesas de Dios. Quiero ir a Jeremías capítulo 15 y especialmente el versículo 10 y 11 que estuvimos meditando, porque lo que hace el salmista, y voy a quedarme en la Nueva Traducción Viviente, me gusta hacer la comparación en las diferentes versiones, es que hay una carga en él y sobre todo se ha levantado tanto el pueblo contra él simplemente por las palabras que tiene que hablar, porque fue el llamado que Dios le hizo a cada momento. Pero qué interesante, y quiero recordarte que Él expresa lo que hay en su corazón y viene algo que tenemos que tener en cuenta tú y yo, mi hermano, y son las promesas de Dios. La promesa más importante que hombre alguno o mujer alguno debe tener presente, proclamarla, creerla, así no sienta nada. Esto no se trata de sentir, se trata de creer en las promesas de Dios. Porque una de las cosas que le dice Dios mismo al profeta Jeremías es que Él iba a cuidar de él en todo tiempo. Y que iba a convertir más bien toda esa gente que se había vuelto contra él, en que ellos vendrían para que rueguen por el favor en los tiempos de aflicción y de angustia. Eso me hace acordar de una de las expresiones que están escritas en el Salmo 23. Y el Salmo 23 es bien precioso y creo que mucha gente inclusive lo ha aprendido en memoria porque ha sido los salmos clásicos que por todos los tiempos muchos hombres y mujeres en los tiempos de dificultad, de lucha, han sabido esperar en Dios, y uno pudiera seccionarlo cada uno de ellos en los diferentes momentos y etapas que vivimos. Pero hay una parte ahí del Salmo 23 que dice expresamente, preparas mesa, o la Reina Valera dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y luego dice, unge mi cabeza con aceite. Me gusta esa parte del Salmo porque lo que significa es, aunque te han menospreciado, aunque muchas veces no te ha tenido en cuenta, aunque ha habido gente a tu alrededor que no te ha valorado por lo que haces ni por lo que hay en ti, llega el momento en que Dios te posesiona. Derrama tanta bendición sobre ti, pero sobre todo su alma reposa seguro en sus promesas y en sus bondades, que aquellos que no te han apreciado van a reconocer que en ti hay algo especial, algo diferente, pero sobre todo que eres el niño, la niña mimada de parte de Dios. ¿Qué van a hacer ellos? Pedir tu favor. Y en esa promesa y en esa gracia infinita, porque todo lo que nos regala de Dios es por gracia, es donde debemos sustentar. Pero hay una batalla también interior que no podemos desconocer. Porque nuestras oraciones que levantamos delante de Dios, como en el día de hoy, que hemos estado orando por algunas personas, cuando estoy mencionando alguna de ellas, de las que aparecen, que están unidas con nosotros, nos da la impresión como que Dios nos escucha, como que perdemos el tiempo. Algunas personas dirán, y bueno, este devocional a veces lo pasamos en la hora de la mañana o a veces en la noche, pero mucha gente dice, prefiero más bien hacer otra cosa que perder el tiempo, y algunos le llaman perder el tiempo en buscar la presencia de Dios. Mas luego, lo mejor que podemos hacer es esperar completamente en Dios.
Y es interesante porque al igual que nosotros a veces tenemos la tendencia a dejar de lado las cosas de Dios y no valoramos y se nos olvida sobre todo todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Por el desánimo que permitimos en nuestro corazón. Y justamente siempre, y es algo que yo voy a reiterar y he reiterado mucho en las reflexiones que comparto contigo, y es que siempre buscamos culpable. ¿Cuál es la causa de lo que está pasando en nuestro corazón? Y a veces nos examinamos. Hace algún tiempo estuve compartiendo una palabra que me pareció tan maravillosa y aprendí tanto de ella, porque justamente, y es el apóstol Pablo que menciona, hablándole a la iglesia de Corinto, que nosotros debemos estarnos mirando como en un espejo, contemplando la gloria de Dios, y cuando ese espejo o bien refleja a Jesucristo o refleja lo que nosotros somos, y como que hay dos figuras ahí en la imagen que quiero presentarte. Una, la de Jesucristo, que es inmutable, que es maravilloso, que no cambia, y que el desafío que nos ha dado Él es a que nos parezcamos a Él. De ahí la expresión que dice que somos cristianos. Ser cristiano es que nos parecemos a Jesús, que hacemos las cosas como Él las hace, que nuestra vida va teniendo un cambio, una transformación. Pero al hacer ese comparativo, igual como leíamos en el Salmo 37, a veces nos sentimos bien lejos de ellos. U otras veces pasa lo contrario. Le hacemos la lista como uno de los pasajes de las ilustraciones que dejó el Señor Jesucristo, donde dos personas suben al templo a orar, un fariseo y un samaritano. El fariseo le sacaba a Dios la lista de las cosas que había hecho, y yo digo, Señor, cuando leo la lista que este fariseo le presenta en oración al Señor, creo que muchas cosas de ella ni las hago, y muchos de mis hermanos, de mis hermanas ni siquiera las hacemos. Pero el otro publicano simplemente se da golpes al pecho diciéndole, Señor, sé propicio a mi pecador. Y algo que enseña en ese texto, el Señor es compartiéndolo a los discípulos y a las personas que le estaban escuchando, y a nosotros mismos, no nos ganamos el favor de Dios por las muchas cosas que hacemos, sino por la misericordia, por la gracia que Él nos ha dado, por el amor incomparable que nos da a cada uno de nosotros. Si vamos al texto de Jeremías capítulo 15, él le saca la lista y Él le dice, Señor, tú sabes que por tu causa yo estoy sufriendo. Sí, en un contexto general, esa era la verdad. Él tenía que predicarle o enseñarle las revelaciones o lo que le iba a acontecer al pueblo. Y creo que a muchos de nosotros, si no estamos en una conexión, en una humildad, si no estamos dependiendo de Dios, y más si estamos haciendo cosas contrarias a lo que Dios nos está diciendo, y Dios trae a una persona, sea hombre, sea mujer, quizás la conozcamos o a veces que no la distingamos, y nos dicen y nos reiteran cosas que a veces no nos gustan que nos digan. Generalmente nos enojamos y no aceptamos esa palabra. Pues bien, eso era lo que le ocurría a Jeremías. Él tenía que hablar bien en tiempos de destrucción, denunciarles el pecado, les decía que iban a ser cautivos, y eso no le gustaba a la gente. Hay gente que no le gusta que le diga la verdad, más bien que les contemplen, les acaricien el pecado. Pero cuando Dios levanta hombres y mujeres con palabra de Dios, con temor de Dios, pero sobre todo con amor a Dios que nos confronta, hay algo interior que produce. Y es interesante, mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios siempre va a producir algo en el corazón de un hombre y de una mujer. O es paz, alegría y ánimo para corregir sus errores quizás, o caminar en torno a aquello que Dios le está llamando, o simplemente enojarse. Bueno, Jeremías en el capítulo 15 se está comparando y está diciéndole, y le hace la lista al Señor ahí en el versículo 16 y 17. Escuche cómo Él expresa. Dice, cuando descubrí tu palabra la devoré con gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevaba tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales.
Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación por sus pecados. Es interesante porque y es conocido, y estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Jeremías en cuanto a su propia vida. Y no encuentro en su comportamiento motivo de censura, de decir, Jeremías, tú no hiciste todo eso, porque definitivamente yo le doy gracias a Dios porque Él es el único que sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Inclusive hay momentos en que yo me identifico con este lamento que está haciendo Jeremías aquí en el capítulo 15, versículos 16 y 17. Y el profeta no logra ver cuál ha sido el beneficio de semejante compromiso, porque inclusive en el versículo 18 él hace unas preguntas bien interesantes, que es en los momentos de depresión, de angustia, de confrontarnos a nosotros mismos, de abrir el corazón al Señor, y hace estas dos preguntas bien interesantes. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? Y yo les decía en unas reflexiones anteriores que cuando permanecemos en una enfermedad, clamamos a Dios, oramos a Dios, hacemos todo lo posible, vemos de todo lo que nos dice, vamos al médico, nos da una cantidad de medicamentos, nos da unos diagnósticos, seguimos esos consejos, venimos a Dios, reclamamos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y lo que nos dicen que hagamos. Pero no sucede nada. Y creo que ahí es donde empieza el desánimo. Y a veces, inclusive, si lees el Salmo 73, el salmista expresa, es en vano que he limpiado mi camino. Y el mismo profeta Isaías también, por ahí en el capítulo 46, 47, él llega a la misma conclusión, he trabajado en vano. Y esto justamente, y por eso no es extraño pasar por estos momentos lo que está haciendo Jeremías. Porque dice, Señor, entonces, ¿por qué continúa mi sufrimiento si yo he sido fiel a ti? ¿Por qué la herida que traigo en mi alma, en mi corazón, parece que fuera incurable? Pero también al punto del desánimo es llegar a la conclusión de decir, Señor, tu ayuda me parece que no es tan firme, tan incierta, porque es como un arroyo estacional, dice en esta versión. Esto es aquellos ríos que tienen agua solamente en las temporadas de invierno, pero en el verano se secan cuando más necesitamos agua. O también dice como un manantial que se ha secado. Esta última expresión que hace el salmista, al menos en esta versión de la palabra, justamente son personas que han pasado un proceso, que no han podido levantarse, que miran hacia el pasado como los momentos en que se deleitaron en el Señor, vieron milagros en su vida, vieron que sus hijos fueron tocados, transformados, si estaba clamando por enfermedad, fueron sanados, oraron por otras personas y se manifiesta ese poder glorioso del Señor. Es difícil explicar con nuestras palabras lo que acontece cuando estamos en a veces le llamo en esos tiempos de miel, en esos tiempos de alegría, en esos tiempos de deleite en la presencia del Señor. ¿Quién no se regocija con un milagro de que el Señor hace en nuestras vidas? Todo, ni por muy duros que seamos de corazón, no podemos ignorar esa maravilla de Dios. Pero llega el tiempo, el verano, donde todo se seca, donde clamamos y no hay nada, donde necesitamos agua refrescante, especialmente de la palabra de Dios, y como que ella no nos sacia. Y ahí es donde empiezan los tiempos de desánimo. Y es interesante lo que está expresando aquí el profeta Jeremías, y le digo con todo mi corazón, he pasado por estos momentos y a veces le he dicho, Señor, ¿de qué vale la pena todos los días orar a ti? ¿De qué vale la pena predicar? Abro el corazón, yo sé que Él no se enoja, y si algo le gusta a Dios es que seamos sinceros. Quitar las máscaras, decir no puedo más. Y hay momentos que con mi esposa, gracias a Dios por ella, le expreso, le digo estoy cansado, no sé qué voy a hacer, no sé qué compartir, y comenzamos a orar juntos. No sé en qué momento viene Dios en su misericordia y nos ayuda, nos levanta. Este lamento de Jeremías, especialmente en lo que él está expresando, no logra disfrutar un reprocho interior que tiene él. Efectivamente, Jeremías está diciendo, Señor,
yo me la jugué todo por ti, pero parece que tú no lo estás haciendo por mí. Fui fiel. Es lo que está expresando en los últimos versículos y tú lo puedes examinar en cualquiera de las versiones de la Biblia, pero expresa, parece que tú no has sido igual para conmigo. Pero qué bueno que cuando nosotros abrimos el corazón y no sientas temor en a veces expresarle al Señor con reverencia, eso sí, de esos momentos difíciles, decir, Señor, estoy cansado, Señor. Señor, tantas cosas que hago y parece que todo fuera sin ningún sentido. Pero lo interesante en medio de todo es que viene una palabra de Dios. Dios nunca se queda callado. En alguna forma nos habla. Yo no sé cuál es la forma como Dios habla contigo. Normalmente yo invito a las personas a que vayan a la palabra, a que la lean, especialmente los salmos cuando están en procesos de conflicto. Si es problemas de carácter, léanse los proverbios. Si es la esperanza que tenemos, léanse, toda la Biblia, pero especialmente el Evangelio según San Juan. Hay tantas promesas ahí, conocemos realmente a Dios, pero sobre todo una de las oraciones que más constantemente, que lo hice desde el momento que desde antes de abrir mi corazón para que el Señor habitara dentro de él, cuando en un momento de desespero, de cansancio, de angustia, de haber tocado fondo en mi vida, le digo, Señor, por favor, si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. Y esa oración no solamente fue ese día porque vaya que Dios sí que se ha revelado y lo sigue haciendo. Y hay momentos en que le digo, Señor, por favor, necesito fortalecerme en ti, necesito descansar en ti. Gracias a Dios por la respuesta que nos das. Y vaya que la respuesta que el Señor le da a Jeremías realmente es sorprendente. Porque no lo felicita por lo fiel que ha sido en su compromiso. Más bien le señala que su vida ha sido contaminada por el espíritu de desconfianza e incredulidad que ha venido sobre aquellos cuya compañía él quería evitar. Es interesante porque él dice ahí en los versículos 16 y 17, mire, ellos, voy a parafrasearlo de esta manera y espero que sea comprensible para ti, mi hermano, mi hermana. No me quiero contaminar con nada de lo que hacen los demás. Y Dios viene con ese reproche y le dice, mire, no se trata de aislarte, no se trata de separarte, no se trata de simplemente hacerte a un lado. Es que evitar la distancia con los que se deleitan en el pecado nunca ha sido una buena forma para resolver el problema del pecado, inclusive en nuestra vida, nuestra propia vida. La exhortación que Dios le da al profeta es interesante porque claramente contempla que solamente hay dos opciones en la vida. Una es la influencia a los demás por lo que Dios es en nosotros, por la presencia de Dios en nuestra vida, o los demás nos influencia a nosotros. No existe una tercera alternativa, una postura neutral, y en la que logremos mantenernos al margen de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Porque mira lo que le expresa ahí en el versículo 19 de Jeremías 15. Dice, si regresas a mí, yo te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás como mi boca. Y luego lo que estoy expresando, que Dios le dice como una respuesta al profeta, dice, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Una de las cosas que dijo el Señor Jesucristo es que somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo y no simplemente tomar la opción de apartarnos, de decir, Señor, yo no me contamino con las acciones de ellos. Bueno, si no has tenido una firmeza en el corazón, posiblemente es lo que pasa. Muchas personas han dejado de ser dejar esos testigos de la gloria de Dios, no por las palabras que hablan, no por las acusaciones que le podamos hacer quizás a las personas que están haciendo cosas que no están bien delante de Dios, sino por el testimonio y la firmeza que nosotros tenemos porque hemos creído en las promesas de Dios, porque sabemos y tenemos la convicción que lo mejor que podemos hacer es permanecer firmes en el Señor.
Y ese es el llamado que tenemos tú y yo. Mi hermano, mi hermana, de ahí que les decía inclusive en el momento de oración, que lo más importante en nuestra vida es no perder la fe ni la esperanza, es la presencia de Dios, tomar la decisión de seguir a Dios, de servir a Dios en medio de todos los procesos que nosotros estamos viviendo. O como lo expresamos directamente en Salmo 37, que vaya que nos habla de una forma directa y una forma que nos ayuda a comprender esos propósitos de Dios. Y justamente quiero terminar leyendo lo que dice en el versículo, Salmo 37, versículo 3 y 4. En esos momentos de desánimo, en las decisiones, en las determinaciones que tomes en tu vida, dice el Salmo 37, versículo 3, tú debes confiar en Dios. Debes dedicarte a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te hará lo que más desea. Pudiéramos dedicar buen tiempo para explicar cada una de estas expresiones. De pronto en la reflexión del domingo que les invitamos, lo vamos a ampliar un poco más. Pero creo que estas son las pautas que Dios está pidiendo de nosotros. No nos preocupemos por los demás, por nosotros, por ser fieles a Dios, por confiar, por depositar nuestra esperanza en Él. Por ser bendición donde quiera que estemos. Uno de los eslogan que yo digo, soy bendecido para bendecir. Y eso es lo que Dios quiere que manifieste a través de tu vida en todo lo que emprendan, pues Dios es fiel al llamamiento que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, hay mucho por vivir. No te desanimes, no te compares con nadie, porque Dios tiene un proceso diferente con cada uno de nosotros, porque Dios no se olvidará de ti. Y lo que Él se ha propuesto hacer contigo, ten la plena seguridad de que Él lo llevará a feliz término. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, Padre? Yo te pido que en este día venga ese soplo de vida sobre nosotros. Tú conoces las crisis interiores que vivimos, las batallas interiores, la aflicción de nuestra alma, Señor. Lo que ven nuestros ojos naturales, Padre. Pero enséñanos a levantar nuestro rostro a ti, nuestros ojos a ti y apoyarnos en tu promesa. Saber que tú estás a nuestro lado, Señor, y que no se trata, Señor, de lo mucho que hagamos, Señor, sino de lo que creemos y lo que somos en ti, Padre. Danos, Padre mío, esa fuerza espiritual, Señor. No permita que tus hijos y tus hijas se desalienten, Señor, sino que puedan, Padre mío, cada día tener un compromiso contigo. Seguir, Padre, aferrados a ti, Señor, sabiendo que de ti depende la vida, Señor, que en ti está todo lo que necesitamos y que eres manantial de vida para todos aquellos que esperamos en ti, Padre. Bendigo a tu pueblo, sigue hablando sus corazones, Padre. Sigue bendiciendo la obra de sus manos, sus trabajos. Sigue protegiendo nuestra familia, Señor, trayendo sanidad, medicina, Padre. Pues veremos tu bondad y tu misericordia, Padre. Nos alegraremos y nos deleitaremos en ti, Padre. Muchas gracias por ser tan lindo, tan precioso y tan maravilloso, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo ni estás batallando solo. Dios está contigo. Y en el momento que menos espera, Dios va a mostrar su gloria sobre ti. Le habló su pastor Elán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.